En esta edición del Atlas, viajamos hasta Arkansas para presenciar el debut de la penúltima selección que aún no había jugado un solo partido, la de las Islas Marshall. ¿Te has preguntado cuántos equipos finalistas alguna vez en una competición europea actúan actualmente fuera de su primera división? Hoy te lo contamos. Damos un repaso a la última ronda previa de los torneos UEFA, aunque para ello tengamos que cubrir los casi 6.000 kilómetros entre Glasgow y Almaty. Atleros, atleras, bienvenidos una semana más a esta guía del fútbol remoto, una guía semanal, ya tercera entrega de esta segunda temporada. Jordi Domínguez, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de ver que el Atlas sigue mirando hacia arriba, cada vez con más oyentes, superando los 2.500 en este último episodio. Así que abrazamos a los nuevos atleros y atleras que se van incorporando a esta locura. Sí, señor, sobre todo creciendo mucho en iVoox, ya sabéis, esa plataforma en la que, bueno, tenemos un acuerdo preferencial y la verdad que estamos notando un bote importante, ¿eh? Estamos ganando atleros y atleras, prácticamente 100 en la última semana y media, con datos de audiencia bastante buenos, así que nada, encantados de que esta segunda temporada pues esté sirviendo para que cada vez más gente se sume a esta locura de mezclar geografía, historia, viaje, ¿no? Porque también es un podcast bastante de viaje, de viajar. Y sobre todo también de fútbol, un poco como el hilo conector a través de las 211 federaciones FIFA e incluso alguna más, solemos decir, Jordi, aunque en el día de hoy, por ejemplo, ya lo hemos mencionado en el sumario, pues vamos a volar hasta las Islas Marshall, que es esta pequeña nación que ha debutado. Siempre nos gustan las primeras veces, así que más las segundas, las terceras, las cuartas, siempre un poquito mejor, ¿eh? Así que, bueno, vamos a relatar un poco cómo ha sido ese debut de Islas Marshall, pero antes vamos a repasar, como siempre, un poco lo que nos habéis dejado, atleros y atleras, en las diferentes plataformas, no solo en iVoox, también en YouTube y en Spotify. Jordi. Efectivamente, porque como bien dices, nos va la Marshall y empezamos como siempre pues saludando esos mensajes que nos mandan nuestros oyentes. Empezamos con algunos que nos han dejado en iVoox, que son bastantes, la verdad, porque estamos cada vez con más interacción con nuestra audiencia. Y, por ejemplo, Santiago Tricarico nos dice que llegó al Atlas después de escuchar el episodio de las 50 peores selecciones del ranking FIFA. Dice, es como haber encontrado oro. Son dos cracks. Simplemente comentar que en Argentina, en el ascenso, juegan Deportivo Español, que estuvo un tiempo en primera, hace ya muchos años, o Sportivo Italiano. Todo ello al hilo de esos equipos vinculados a comunidades diásporas, ¿no? Como por ejemplo Palestino de Chile, que tienen equipos en la máxima categoría de los países a los que han emigrado esas comunidades de otros lugares. Me gustaría la idea de un podcast con clubes de ese estilo, dice Santiago, desparramados por el mundo. Así que apuntamos esta idea. Tenemos una lista con todas las ideas que nos van mandando nuestros oyentes, Aitor, y para esos especiales que iremos llevando a cabo en los próximos meses, en las próximas semanas, pues alguna de estas ideas nos va a servir para esos temas. Sí, la verdad es que lo estamos diciendo mucho, ¿no? De que tenemos una lista, tenemos un Excel. En realidad no lo tenemos. Estaría bien hacerla para que no se nos pasen estas ideas que, desde luego... Yo las he ido recopilando, por sí, si te sirve. Sí, haces bien. Pues mira, un poco al hilo de lo que comentas, por ejemplo, en Spotify, Iñaki de la Varga, que no de la Verga, porque no es familiar de Juan Bernabé, dice, de viaje a destino vacacional nos hemos metido mi pareja y yo los 2 capítulos de la nueva temporada del tirón. El 3 para la vuelta, el tercero para la vuelta. A tope con el palestino ha sido bajar del coche y buscar la camiseta. Y también un poco a colación de lo que nos contaste tú acerca de este club chileno, pero de raigambre y de innegable conexión con Palestina. Ibáñez Ballesteros nos dice, de niño jugué en las inferiores de Palestino. El estadio queda cerca de la casa de mis padres. He ido a muchos partidos de Palestino, aunque yo soy de otro equipo. Ya me parecía extraño que no hayan dado con la historia de este tremendo equipo y todo lo que representa. Saludos desde Chile. Mola mucho, tener a un exjugador, aunque sea en categorías inferiores, de Palestino. Y ya le he dicho que si conserva alguna camiseta, eso, ni que sea de juveniles o de cadetes, pues oye, que tiene un tesoro, ¿no? Sí, totalmente. Es una camiseta que ya lo comentamos en el episodio anterior, que además está teniendo mucho tirón a nivel internacional por toda la situación que ahora mismo está sufriendo Palestina, y mucha gente compra esa camiseta para solidarizarse de algún modo con el pueblo palestino. Mira, rescato también un comentario que me ha parecido muy curioso de Mr. Lerma, un habitual en YouTube en este caso, porque
Dice, aprovecho para alusiones para decir que no tengo nada que ver con el exjugador del Levante, con Jefferson Lerma, aunque mi abuelo, que es muy bromista, sí que le ha colado a algunos parroquianos del bar donde ve el fútbol, que es descendiente de un primo retirado que emigró a América. Dice, por cierto, también mi abuelo, socio malaguista desde los años 40, aunque ya no ejerce como tal, se emocionó cuando en el multiverso de Realpolitik se dijo que Ben Barek le había lanzado un cañito a la otrora monarca alauita Hassan II. Ha visto fragmentos del Atlas, así que tal vez podríamos declararlo primer atlero nonagenario. Y ya has tenido a bien responderle, creo, a través de YouTube, Aitor, que evidentemente esa chapita, la del Granpa atlero, es sin duda para él. Hombre, pero es que cero dudas, ¿no? Yo creo que merece un saludo específico. Molaría que nos dejases el nombre de tu abuelo y que le puedas pasar el corte, porque le mandamos un saludo muy, muy fuerte. Tiene mucho mérito que además nos haya ido escuchando también en diferentes formatos, ¿no? Con Realpolitik, también con el Atlas, así que, en fin, obviamente que le mandamos un saludo muy fuerte. Y ya que estamos hablando de familia, ¿no? De nuestra parentela y también de provincias del sur de España, de Málaga, Granada. Por ejemplo, Álvaro Medina nos dice, encantado con la vuelta del Atlas. Ha sido una grata sorpresa conocer el origen andaluz de los dos. Tanto tuyo, Jordi, como mío. Sobre todo ha sido grato el de Jordi, dice, ya que toda mi familia política es de Orgiva y justo es desde donde escribo este comentario. Ojalá veros a ti o a tu hermana por aquí alguna vez. Acabo de ponerme los avisos para la segunda vuelta de la Liga Sueca, un poco a colación de lo que os comenté del Mjällby, que por cierto, vamos a actualizar lo que ha sucedido con el Mjällby en esta última jornada de la Allsvenskan. Estamos todos con las antenas muy puestos y muy orientadas hacia Estocolmo y hacia la Liga Sueca. Álvaro dice, yo vengo a preguntar por mi título también. Soy granaíno, pero vivo en Málaga. Y habiendo ya atleros de ambas ciudades, ¿cuál me correspondería? Está peleada la cosa y también le he respondido ya a Álvaro que otra de las tareas pendientes que tenemos en esta segunda temporada del Atlas, la verdad es que se nos acumula el curro. Aparte de hacer un Excel con todas las propuestas que nos molan para poder tener, ¿no?, de dónde elegir luego cuando haya que hacer especiales, es también hacer un Google Maps que, sinceramente, yo, Jordi, no sé tú cómo vas, pero yo no tengo demasiado por la mano, no sé cómo se hace. Entonces, si a algún atlero o atlera le apetece currarse mínimamente un Google Maps para ir poniendo chapas, ¿no? Y que cada uno pueda ir diciendo, oye, pues yo me quedo con la chapa de, no sé, Moratalaz, y yo con la de Málaga, y yo con la de Santiago de Chile. Pues oye, nosotros encantadísimos, lo podríamos subir, por ejemplo, a brazaletenegro.com y así un poco pues ya vamos aclarando quién es el rey de qué chapa, de qué ciudad, ¿no? Pues sí, es una buena idea. Habrá que escucharse todas las ediciones anteriores para poder ir recapitulando, o empezamos de cero a partir de ahora, porque si no va a ser un follón, ¿eh? Bueno, esto déjame que le dé una vuelta. Pero sí. A mí lo que me da un poco de pena es que, claro, lo vamos a ir mencionando y se va perdiendo, ¿no? Entonces, molaría que efectivamente quedase estipulado quién es la chapa de honor de cada ciudad. Dicho esto, con respecto a Álvaro, pues chico, no sé, si Granada y Málaga están pillados, pues búscate a lo mejor algún barrio, ¿no? O alguna localidad, pues la de Orgiva, por ejemplo. Aunque claro, tú ahí tienes mano, ¿eh? Claro, yo estoy un poco también ahí entre dos aguas, ¿no? Entre Órgiva, que es la población de mi madre, y Montgat, que es la de mi padre, en Es Cataluña. Órgiva, ¿eh? Órgiva, sí. Vale. Bueno, de hecho, mi madre, o la familia de mi madre, es de Órgiva, pero de una pedanía que se llama Tíjola, que está un poco a las afueras de Órgiva, aunque ahora los familiares que me quedan por allí están viviendo sobre todo en Órgiva, no sé si pueblo o ciudad, yo diría que más bien pueblo, aunque tiene bastantes habitantes, ahora no sabría decirte cuántos, pero yo creo que debe estar... Bueno, lo voy a buscar para que no me quiten la ciudadanía, ¿sabes? Claro. Es que hay que cuidar los detalles. Pues mira, mientras tanto, Jordi, yo te voy a tirar, y con esto ya acabo el repaso a los comentarios de Spotify, dos propuestas también que nos hacen que me parecen bastante interesantes. Tanto Jesús Amores, un repaso a la Liga Turca. Creo que está en su pick absoluto, por lo menos a nivel de plantillas y fichajes. La verdad es que tiene bastante razón. Siempre se ha vilipendiado a Galatasaray y Fenerbahce, pero a día de hoy tienen plantillones. También sería interesante saber qué pasa en Serbia, Partizan y Estrella Roja, Croacia con el Dinamo de Zagreb de Cardoso Varela, etcétera, etcétera. Y un poco vinculado con este último apunte que nos hace Jesús Amores, Nacho U de San Carlos dice: buenas tardes y gracias por el gran trabajo que hacéis en el podcast. Estaba esperando la segunda temporada con muchas ganas. Al hilo del tema de episodios especiales os dejo mi sugerencia de fútbol del telón de acero de los años 70 y 80 con equipos míticos como Dukla Praga, Bohemians, Honved Budapest, Dinamo Dresden, Carl Zeiss Jena y algunos más que tienen unas cuentas historias muy interesantes. Desde Valladolid, un gran saludo y muchísimas gracias por lo que hacéis. Yo te diría, Jordi,
que este último apunte de Nacho, que también se vincula con el que nos hacía Jesús Amores de mirar hacia los Balcanes, pero sobre todo mirar hacia los Balcanes o Europa centro-oriental, años 70 y 80, me parece que es un temazo. O sea, a mí se me van los pies. Sí, porque además ha nombrado algún equipo que tiene una historia propiamente ya curiosa, como el Dukla de Praga, que llegó a tener una espora, que ahora mismo es la que está en primera división checa, y que no es el Dukla Praga original, el equipo en su día vinculado al ejército. Es decir, hay historias que dan para mucho en todo ese fútbol, que fue muy potente en su día, pero que lógicamente después de todo lo que ocurrió en esa zona de Europa a nivel político y a nivel económico, pues han ido perdiendo fuerza con el paso de las décadas. Pero sí, sin duda, un tema muy interesante. Total. Población de Órgiva. 5.674 según el censo del año pasado. Bueno, diríamos pueblo, pero un pueblo que tiene... Se lo recomiendo para visitar a cualquiera que pase por allí cerca, con la Alpujarra, en fin, un sitio donde además estará bastante fresquito, cosa que no es nada desdeñable, tal como está el panorama por toda la península. Total. Parece que además ha caído bien esta propuesta o este comentario que nos hizo la semana pasada algún otro oyente acerca de deslocalizar, ¿no?, el potencial brazalete live, no, Atlas Live que pudiésemos hacer, ¿no?, durante esta segunda temporada y sacarlo fuera del eje Madrid-Barcelona, que al final hay muchas cosas en Madrid y en Barcelona y tampoco creo que nadie se vaya a ofender, porque a lo mejor pues lo podamos llevar a alguna otra localidad y como nos comentaban Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla. Creo que por ahí también el compañero y amigo Jesús Gómez nos ha dicho que nos va a echar un cable, así que no descartaría que no solamente la final de la Copa del Rey, sino también el Atlas Live, que son dos acontecimientos más o menos al mismo nivel, puedan irse para Andalucía. Jordi. Lo que es seguro es que Arabia Saudí no nos lo vamos a llevar. No. O sea, Y tampoco iríamos, Va a ser siempre península y parece que el sur está pisando fuerte. Península, Baleares, Canarias, tampoco cerramos la puerta. Bueno, sí, correcto. Pero bueno, a priori da la sensación de que Andalucía es la que está pujando más fuerte, ¿no? Por ese Atlas en directo. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier oferta, incluso a hacer un tour, si fuera necesario. Correcto. Oye, ¿a ti te queda algún comentario por ahí de iVoox o de YouTube? A ver, comentarios hay muchos, pero yo creo que los más relevantes los hemos ya sacado. A ver, déjame mirar así. No vaya a ser que me deje... Vale, mira, yo de momento, Jordi, aprovecho para agradecer absolutamente todos, ¿no? Todos los comentarios que nos habéis dejado en las diferentes plataformas. Ya decimos en iVoox, que es donde tenemos este acuerdo preferencial, pero también en Spotify y en YouTube. Ya os comenté la semana pasada que con esta segunda temporada vienen cambios, vienen modificaciones y vienen mejoras, ¿no? El Atlas va a seguir siendo absolutamente gratuito, como lo fue también en la primera campaña, con episodios semanales como este que estáis escuchando gratis en todas las plataformas, pero además vamos a realizar un episodio adicional, extra, especial, cada mes, ¿no? Y ese episodio también va a ser gratis en iVoox, pero sí que va a tener un pequeño pago si lo queréis seguir escuchando en otras plataformas tipo Spotify, Google Podcast, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en esas otras plataformas sí que hemos apostado por adjudicar el rango más económico que permite iVoox, que sería 1,99, Jordi. También había algún comentario en Spotify que me decía, claro, yo la semana pasada os decía que aquí en Barcelona un café solo te cuesta ya 2,30. Había gente que decía, no, esto es un robo. Sí, esto es Barcelona, amigos. Esto es Barcelona, esto es el Eixample y aquí te cobran hasta por respirar. Pero concretamente nosotros vamos a apostar por ser lo más económicos, lo más baratos posibles, 1,99, para que todos y todas podáis escuchar todos los capítulos que vayamos haciendo del Atlas. Además, para los que sois brazaletes de honor, es decir, suscriptores de pago de la News de Brazalete, evidentemente cualquier capítulo os va a entrar dentro de lo que ya estáis pagando a cambio de recibir ese boletín semanal del True Crime del balón y también del fútbol remoto. Así que el compromiso es claro, que todos podáis escuchar gratis en iVoox cualquier capítulo del Atlas y que solamente aquellos capítulos adicionales, aquellos capítulos especiales una vez al mes, si los queréis seguir escuchando en Spotify
o en Apple, pues sí que tendrán un pequeño pago que nos servirá también para ayudar a esta pobre gente, Jordi Domínguez y Aitor Lagunas, a seguir rebuscando, ¿no?, en la basurilla de la información internacional del fútbol. Al hilo de todo esto, Aitor, solo te digo que el otro día pagué yo 4,30 € por un café con leche en el aeropuerto del Prat. Así Hombre, que estamos hablando de que al final este apoyo es un sorbo de café con leche, ni más ni ya ves, menos. es que ni la leche, ¿no? Ni la espuma de la leche. ¿Te trajiste ensaimada de Mallorca o no? Sí, si el café estaba a 4,70, La imagínate a ensaimada cuánto estaba ya. la ensaimada. No, no. Encima venía con una compañía que parece que tiene ahora por costumbre hacerte pagar por cualquier cosa que subas al maletero del avión. Con lo cual decidí que si quiero una ensaimada, aunque las de Mallorca están buenísimas, pues ya me la compraré en la panadería del barrio. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya cerramos el repaso un poco al feedback, ya hemos recordado un poco cómo vamos a funcionar en esta segunda temporada, como decimos, con ese acuerdo gracias a Evox y sobre todo gracias a todos y a todas las atleros y atleras del mundo mundial. Ahora yo creo que llega un momento, Jordi, y comienzo yo, si te parece, para dejar en medio el repaso que tú tienes previsto hacer a finalistas europeos que no están en su mejor momento. Ujú. Recojo un poco el guante que os lancé la semana pasada con varios equipos, ¿no? Os hablé del de New Saints, que había empezado fatal, pero bueno, tranquilos, porque el dominador hegemónico de Gales ya ha ganado 0-2 en su segundo partido de liga, con lo cual enderezan el rumbo. Hasta ahí ya ese tema olvidado. Lo que sí que me parece que tiene más miga es lo de Mialbi, que, bueno, os conté, ¿no? Un pueblo muy pequeño, bastante más pequeño que Órgiva, por cierto, 1000 y poco habitantes ahí en el sur de Suecia, una aldea pesquera, que va líder en la Allsvenskan, que recordemos, me ha dado por mirar, es la 18ª liga según el ranking UEFA, es decir, que, bueno, no es una Serie A, no es una liga portuguesa, no es, desde luego, la Liga 1, pero no es un torneo tampoco menor, ¿no? Y ahí tenemos al Mjällby. Esta semana jugaban con el Djurgårdens, con un equipo también grande. Iban palmando 0-1, llegan al minuto 90, el árbitro da más 7 y en el 95 y pico pasa esto. Dice bastante claro Mjällby, aunque yo había buscado en Forbo y decía que era Mielbe, pero el tipo ha dicho Mjällby como si fuese de Logroño, así que Igual será es el Mjällby. dialecto, igual es el Sí, sí. dialecto, ¿no? Gol del nigeriano Nwokoma, un chico que el año pasado tuvo que parar unos meses por culpa de unos problemas cardíacos que amenazaron incluso con retirarle, pues ha regresado y fíjate que le ha dado este gol que le sirve al Mjällby no solamente para empatar el partido, sino incluso para aumentar su ventaja hasta 5 puntos sobre el segundo, porque un poco más tarde del partido del Mjällby, el Hammarby iba a perder 1-2 contra el Gais. Ojo, atención, aquí no hacemos ningún tipo de broma, porque si no luego nos dicen que si humor cuñado y tal. Aparte que no toca ya. Gais, ¿qué quiere decir? Quiere decir Göteborgs Atlet og Idrottsselskap, que quiere decir Asociación Atlética y Deportiva de Göteborg. Es uno de los clubes más antiguos de Suecia, ojo. Uno de los fundadores de la Allsvenskan y su primer campeón. Así que eso, que el Gais le gana al Hammarby y con el empate del Mjällby, pues hasta 5 puntitos que tienen de ventaja cuando quedan 10 jornadas, ¿vale? El Mjällby vive, la lucha sigue y esta aldea de pescadores, cuyo estadio, como recordarás, Jordi, está entre el camping de la pequeña localidad y la playa canina, hay una playa ahí para perros, pues ahí justo en medio está un campo muy pequeñito de 5.000 espectadores, que ya has visto cómo rugían, y le quedan 10 jornadas para proclamarse campeón de la 18ª liga del ranking UEFA. 10 jornadas que, por supuesto, vamos a ir viviendo aquí en el Atlas absolutamente emocionados, ¿no? Próxima jornada, atención, Gais Mjällby. Bueno, pues pendientes quedamos de ese partido y de ver si el Mjällby es capaz de mantener esa cadencia de puntos para no dar opción a los siguientes. El Djurgårdens, por cierto, su último rival, semifinalista de la Conference League la pasada temporada, Es lo verdad. cual fue un gran hito para este conjunto escandinavo. Exhibición además de los aficionados, recuerdo en Stamford Bridge contra el Chelsea, ¿no? Que hubo un desplazamiento masivo con muchísimo coreo, muchísima animación. Incluso los ingleses como que se preguntaban, pero ¿de dónde viene esta gente, no?
Sí, el Hammarby es el segundo. Creo que el Mjällby le ha ganado los 2 partidos ya han jugado los 2 partidos, le ha ganado los 2. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si se puede dar este milagrito, que ya algunos están diciendo que es incluso un Leicester, pero XXL, ¿no? Uh-huh. Para acabar un poco con esta primera ronda de temas que te quería proponer, Jordi, por cierto, que sepas que este fin de semana hemos jugado. Tú concretamente narraste el partido, el debut del Fútbol Club Barcelona o el debut del Real Club Deportivo Mallorca, que es el mismo partido. Yo estuve comentando también el Real Sociedad B, Real Zaragoza, pero al mismo tiempo hemos jugado, no nosotros, sino nuestro equipo, que quizá a lo mejor no conocíamos, el Atlas Delmenhorst. ¿Te sonaba? Me sonaba el Atlas mexicano, este no. Pues fíjate que yo he vivido en Alemania y que tengo cierta querencia, ¿no? Cierta benquerenza por el fútbol teutón, pero yo sinceramente el Atlas Delmenhorst no lo tenía controlado hasta que el otro día no me saltó en mi aplicación de resultados, porque en Alemania no se jugó la primera jornada de Bundesliga, se jugará este fin de semana, sino que se jugó la primera ronda de DFB Pokal. Y al Gladbach, al Borussia Mönchengladbach, le tocó contra este conjunto, este tal Atlas Delmenhorst, del cual no tenía ni noción, un equipo que juega en quinta división, procedente de una localidad de unos 75.000 habitantes en Baja Sajonia, cerquita de Bremen, a 10 kilómetros de Bremen. Su tope estuvo en tercera división en los años 90, pero luego bancarrota y refundación. Comenzaron en novena división y, como te digo, ahora están en quinta. O sea que, bueno, poco a poco. La temporada pasada ganó la Copa Regional Amateur, que ya sabes que en Alemania eso da permiso para, te lleva, ¿no?, a poder participar en la primera ronda de DFB Pokal y, como te digo, medirte con un primera división, además con un histórico como el Gladbach, al que le apretó bastante las tuercas, 2-3. Creo que fue 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, empatan y luego al final el Gladbach acaba consiguiendo la victoria. Y por cierto, su nombre no tiene nada que ver con el mito de la antigüedad de Atlas, sino con una empresa de construcción local que se llama Atlas Beihausen. Así que a partir de aquí, Jordi, me ha dado por buscar todos los equipos que se llaman Atlas en el mundo. Y la verdad es que más allá de los Zorros de Guadalajara, más allá del Atlas Fútbol Club, me han salido otros 2 o 3, ¿vale? Así que si te parece, este contenido nos lo vamos a guardar para la semana que viene, más que nada porque si no tenemos mucha plancha. La semana que viene os comentaré, pues eso, los Atlas que hay por el mundo mundial jugando, y incluso alguno que, oye, que me ha gustado especialmente, tanto por la camiseta, los colores, el apodo, la historia que tiene. Así que yo creo que la semana que viene podemos tocar todos los Atlas que hay, más allá del nuestro, más allá del fútbol remoto. Jordi, tú tenías una propuesta de viaje por la historia de las competiciones europeas, de los finalistas que quizá a lo mejor ahora no están en su momento más bollante. Sí, porque como ya han arrancado prácticamente todas las competiciones en Europa, es buen momento, ¿no?, para ver equipos que en su día fueron dominantes en sus países y que también pues hicieron resonar su nombre por Europa, hoy en día no están ni siquiera en la máxima categoría de su país. Si tuvieras que decir a ojo, sin pensarlo mucho, cuántos equipos que alguna vez han jugado una final, ya sea de Copa de Europa, de Copa de la UEFA Europa League o de la antigua Recopa, que ahora no están en primera división de sus países, más o menos, ¿qué número te vendría a la cabeza? 20. Pues no estás muy lejos. Son menos de 20, concretamente 17, pero yo creo que es un número bastante importante, bastante Bastante notable. abultado, ¿no? Sí, y de esos 17, ¿cuántos dirías que fueron campeones de alguna competición europea? Me suena uno bastante y no sé, campeones, pues vamos a poner 8. Menos. También te has ido 3 arriba. Son 5 en este caso. Así que si te parece, lo revisamos cronológicamente y tenemos que empezar por un equipo alemán que vive muy buenos tiempos en cuanto al balonmano, pero en cuanto al fútbol, pues ya no es desde luego lo que era. Estoy hablando del Magdeburgo, que fue campeón de la Recopa en 1974, le ganó la final nada más y nada menos que al Milan, pero no milita en la máxima categoría desde los tiempos de la extinta República Democrática Alemana, de la antigua DDR Oberliga. Como ya hemos explicado alguna vez, tras la reunificación alemana, los equipos del este se redistribuyeron por las distintas categorías. En el caso del Magdeburgo, se ha ido moviendo sobre todo entre la tercera y la cuarta división,
hasta que en 2023 logró regresar después de muchos años a segunda división. Y la temporada pasada, de hecho, se quedó muy cerca de poder ascender por primera vez a la Bundesliga, a 6 puntos del ascenso directo, así que este año va a militar por cuarto año consecutivo en la Bundesliga 2, en la segunda categoría germana, un equipo que en su día fue campeón de la Recopa. Uh-huh. Sí, sí, un equipo en el que estaba Jürgen Sparwasser, ¿no? Que ese mismo verano, poco después de ganar la Recopa contra el Milan en Feyenoord en The Kuip, pues iba a darle el gol que iba a derrotar probablemente uno de los partidos más geopolíticos de toda la historia de las Copas del Mundo, ¿no? Entre República Federal Alemana, República Democrática Alemana, y gana la RDA. Pedazo de campanada la que pegó ahí la RD, que además no le vino mal a la RFA, a su hermana occidental, porque le mandó, dijéramos, al grupo más sencillito para poder llegar hasta la final contra Países Bajos en aquella Copa del Mundo del 74. Sí, fue un trago amargo, pero acabó con sabor dulce para la República Federal Alemana, porque acabó ganando aquel Mundial. Otro equipo que también fue campeón de Europa, en este caso de la Copa de la UEFA en el 81, el Ipswich Town, está ahora mismo en Championship, en la segunda división inglesa. Descendió este pasado verano. Los Tractor Boys, que por cierto se llaman así porque Ipswich está en el condado agrícola de Suffolk, y de ahí ese mote tan campesino, solo han jugado, ojo, 6 temporadas en la Premier League desde su puesta en marcha en la temporada 92-93. Pero es verdad que es uno de los 24 clubes ingleses que han ganado alguna vez la liga en Inglaterra. En el caso del Ipswich lo hizo en la temporada 61-62, antes de la era Premier League, que como te decía arrancó a principios de los 90. Es curioso que en Inglaterra haya 24 equipos distintos que han ganado la liga y en España, por ejemplo, solo tengamos 9. Sí, es verdad. Es que la concentración que tenemos en España entre 2 de esos 9 es tan alta, ¿no? Que probablemente le ha quitado también alguna liga a algún otro candidato, pero sí, está todo muy, muy concentradito en España. Más campeones pasando por malos momentos. La Sampdoria, campeón de la Recopa en el año 90, con un doblete de Vialli frente al Anderlecht, y que 2 años después disputó la final de la Copa de Europa y la perdió en Wembley frente al Fútbol Club Barcelona. Hemos hablado ya del caso de la Sampdoria, que la temporada pasada descendió deportivamente a la Serie C, pero logró liberarse de ese descenso, que hubiera sido un golpe durísimo, porque la desaparición del Brescia lo rescató para disputar la promoción de permanencia frente a la Salernitana, y diarrea mediante la Sampdoria acabó consiguiendo la permanencia en segunda división, una categoría que va a disputar por tercer año consecutivo. No está en la Serie A, en la máxima categoría italiana, desde la 22-23, pero bueno, por lo menos, oye, la caída que hubiera sido durísima a tercera división la ha amortiguado con ese rescate in extremis el conjunto genovés. Sí, con ese torneo triangular de verano, ¿no? Que ya dijimos, Jordi, entre Sampdoria, Salernitana y Salmonella, ¿no? Que al final acaba ganando la Sampdoria. Y, por cierto, déjame decirte que estamos en negociaciones, estamos en tratative, que dicen en Italia, hablando ahora de la Serie A o de la Serie B, con unos amigos, los amigos de WeFan, que nos han propuesto llevar a la realidad aquella pedrada que te comenté de que, oye, igual estaría bien hacer alguna vez algún viaje, y me salió a hablar de Génova, y me salió a hablar de Luigi Ferraris y de algún partido del Genoa o de la Samp, y vamos a ver si se puede hacer. Dejadnos también en comentarios, tanto en YouTube, en Spotify o en iVoox, si os apetecería sumaros a un viaje, eventualmente o con Jordi o conmigo mismo, o en el mejor de los casos quizá a lo mejor con los dos. Pero somos un poco como la familia real, no podemos viajar en el mismo avión, Jordi, porque sí. Si palma alguien, que tiene que continuar el Atlas, así que no lo sé, pero molaría poder encontrar una fecha. De hecho, ya nos han propuesto una. Hay un Sampdoria Frosinone a finales de octubre que tiene una pinta espectacular, así que bueno, dejadnos, ya te digo, en comentarios cuántos podríais estar interesados, realmente si os molaría la idea. Y a partir de ahí, pues podríamos seguir un poco estas negociaciones a ver si se puede hacer. Más que nada por saber si vamos en vuelo regular o en jet privado, ¿no? Dependiendo de la gente que se apunte. Sí, exacto. Así que, no, pero sobre todo también por lo que comentas, porque al final, jolín, es visitar un estadio súper chulo. Me da a mí la sensación, yo no he estado nunca. Muy cerradito, muy inglés, reformado para el Mundial de Italia 90. Es un equipo con mucha historia, la Samp.
Es verdad que parece que tiene más seguidores el Genoa en la ciudad de Génova, pero en cualquier caso es una ciudad súper, yo creo que muy futbolera. Así que merece la pena un viaje. Oye, si podemos pasar un rato con algunos alderos y alderas que os apuntéis, pues tanto Jordi como yo mismo estaremos encantados de hacerlo. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Esa propuesta. Yo sigo con la lista, Hitor, porque ya hemos hablado de Magdeburgo, Sí. Ipswich Town y Sampdoria, y ahora tengo que hablar de un equipo que te queda mucho más cerca, que es el Real Zaragoza, campeón de Ah, la pensaba que el Recopa. Schalke 04. También, pero eso será luego. Campeón de la Recopa en el 95 frente al Arsenal, obviamente inolvidable. El gol de Nayim, aunque a mí siempre me ha llamado la atención cómo ese golazo de Nayim, que evidentemente es uno de los mejores goles que se han marcado en una final europea, eclipsó o opacó otro golazo, que fue el de Juan Eduardo Snyder, que es una auténtica traca, el gol que marca el argentino. Pero claro, parece que el de Nayim se lo come todo, ¿no? En aquella final frente al conjunto Gunner. Y bueno, qué decir del Zaragoza, que no sin dificultades logró mantener la categoría en segunda división en el pasado curso, pero ya lleva 13 temporadas consecutivas en la división de plata. Y Toria, está todo el mundo esperando en Zaragoza cuándo va a ser el día en el que los maños hagan un poco lo que ha conseguido el Real Oviedo esta temporada, que es regresar a primera. Pues sí, señor, toda la razón en todo lo que estás apuntando. Por un lado, creo que el propio Snyder ya se lo ha recordado varias veces a Najim, ¿no? Que por culpa de ese, por culpa, muchísimas comillas, ¿no? Pero al final Snyder era un bicho competitivo como pocos, ¿eh? Y estoy seguro de que está muy contento de ser campeón de la Recopa 95, pero en su fuero interno le jode un poco que no se recuerde tanto esa volea maravillosa en la frontal del área que batió a Seaman. Y con respecto a lo demás, pues a mí me parece que es una de las anomalías principales que tiene el fútbol europeo en estos momentos, ¿no? Ver al Real Zaragoza 13 años seguidos en segunda división. Pues ahora que el Hamburgo ha regresado a la máxima categoría, por ejemplo, el Leeds también pasó, no sé si 10, 12 años en segunda, volvió a primera, ahora vuelve a estar otra vez en Championship, pero en cualquier caso ya ha vuelto a pasar otra vez por Premier, ¿no? Pues son clubes, pues como te decía antes, ¿no? En el caso del Schalke 04, probablemente también en el caso de la SAM, quizá Girondins de Burdeos, pero pocos nombres me salen más. Hombre, obviamente el Depor, ¿no? Que al final es uno de los 9 campeones de liga, que también está en segunda división. Pero pocos nombres más me salen como anomalías, como clubes que están fuera de lo que les correspondería por historia, por dimensión social, por el tamaño de la ciudad, por un montón de factores, ¿no? Sí, sí, pues en esta lista están saliendo algunos, porque como bien decías, el Schalke es el quinto campeón de Europa, en este caso de la Copa de la UEFA del 97, la ganó a doble partido frente al Inter de Milán. Fue, de hecho, la última edición de la Copa de la UEFA que se disputó a doble partido. Luego ya se instauraron las finales a partido único, como en el resto de competiciones. Y el Schalke 04, que fue 14º en Bundesliga 2 el pasado curso, a solo 3 puntos del descenso a tercera división alemana, no pisa la Bundesliga desde la temporada 22-23. Ya no es solo un campeón de la Copa de la UEFA, es que es un equipo que disputó varias ediciones de la Champions League, llegando, si no recuerdo mal, a unas semifinales, Sí, cuando estuvo Raúl con González Raúl. en Y el Jefferson equipo. Farfán, ¿no? Exacto, la Foquita. Así Bueno, que, bueno, ahí se pues utilizaba el diminutivo un poco de manera generosa, ¿no? sí, bueno, yo creo que lo de Foquita era por la altura, no por la anchura, ¿no? Bueno, pues luego cogió doble, doble carga de significado. Luego era la focaccia, ¿no? Doble, exacto, sí, sí. En fin, bueno, un saludo a Jefferson Farfán si escucha el Sí, Atlas también seguro, desde seguro que Perú. está escuchando. Bueno, pues estos son los 5 campeones que ahora mismo están viviendo una etapa oscura, pero como te decía, hay un total de 17 equipos contando los que fueron finalistas y no ganaron, en este caso, el título, pero que ahora mismo están también en divisiones inferiores de sus países. Aquí vamos a ir mucho más rápido porque si no se nos va a alargar mucho, pero el Stade de Reims, 2 veces finalistas de la Copa de Europa, descendido esta última temporada a Segunda División Francesa. El Múnich 1860, finalista de la Recopa en el año 65, que está en la tercera división alemana. El Saint-Étienne, finalista de la Copa de Europa en el 76, que ha descendido a segunda tras ser penúltimo en la última edición de la Ligue 1. El Bastia, que disputó una final de la Copa de la UEFA frente al PSV en el 78, disputando la segunda división francesa también. Fortuna Düsseldorf, jugó una final de la Recopa frente al Barça en el 79, milita en la Bundesliga 2. Carl Zeiss Jena, finalista de la Recopa del 81 frente al Dinamo de Tbilisi, uno de los equipos en su día más potentes de la extinta República Democrática Alemana y
que estaba sustentado por la poderosa compañía óptica Carl Zeiss, pero que, igual que le pasó, por ejemplo, al Magdeburgo, tras la reunificación alemana, pues no ha logrado pasar de segunda división. Ahora mismo está en la cuarta categoría, en la Regional Liga, este conjunto, el Carl Zeiss Jena, que en su día fue finalista de la Recopa, como también lo fue el Videoton frente al Real Madrid en el 85, un Videoton que vivió su época dorada bajo el mecenazgo de una empresa estatal de componentes electrónicos que se llamaba a sí mismo Videoton, pero que en 2018 cambió de sponsor, pasando a llamarse MOL Vidi. Esto fue después de que la empresa de hidrocarburos MOL, muy potente en Hungría, patrocinara al club. En 2023 MOL se marchó y el club se quedó simplemente en Fehervar Fútbol Club. Así es como ha descendido esta última temporada a segunda división húngara e incluso estuvo amenazada su supervivencia este verano. Tanto es así que finalmente el ayuntamiento de su localidad, Székesfehérvár, no sé si lo he dicho bien, mi húngaro es bastante justito, Székesfehérvár es la población o algo así. Bueno, pues ha comprado la entidad, así que ahora mismo es de propiedad municipal, pero ha sido la única manera que han encontrado de garantizar su supervivencia, aunque sea en la segunda división húngara. Otro equipo que también es mítico de la República Democrática Alemana, el Lokomotiv Leipzig, finalista de la Recopa del 87 frente al Ajax, que esta temporada última ganó la Regional Liga Nordost, la cuarta categoría alemana, pero perdió el playoff de ascenso frente al Havelse, así que no ha podido subir a tercera división. Este equipo hay que decir que sí logró jugar en la Bundesliga en el año 92-93, pero lo hizo con otro nombre, era el VfB Leipzig, no se llamaba Lokomotiv Leipzig, que es una denominación mucho más que suena mucho más a este, ¿no? Al otro lado del telón de acero. Y de hecho, solo 4 clubes de la antigua DDR Oberliga, de la última edición, de hecho, que se disputó de la primera división de la RDA, han conseguido jugar en la Bundesliga. El Hansa Rostock y el Dinamo de Dresden, que lo hicieron en la primera edición tras la reunificación, el Energie Cottbus y el Unión Berlín, que no había disputado la última edición de la primera división de la RDA, sino que estaba en segunda aquel año, pero en cualquier caso, luego el equipo sí ha logrado asomar la cabeza por la máxima categoría de Alemania. Austria-Salzburgo, nuestro querido equipo formado después de la llegada de Red Bull al cuadro que fue finalista de la Copa de la UEFA en el 94 frente al Inter, pues ha logrado subir a segunda división austríaca este año y veremos si es capaz de llegar a primera, con todos los problemas que ya comentamos en otro episodio sobre su infraestructura, sobre su estadio, que no es apto para primera división. Sí han logrado que lo sea para segunda, pero habrá que ver qué sucede si deportivamente logran estar en primera división, y ahí se produciría ese duelo frente al Red Bull Salzburg, cargadísimo de morbo, que ya se jugó hace un par o tres de temporadas en la Copa, y lo cierto es que deparó un ambiente espectacular. Hombre, la verdad que estaría bastante chulo. Es un equipo además de propiedad de accionariado popular, vamos a llamarlo así, surgido efectivamente a posteriori de la creación o de la de la aparición de la franquicia no energética en Salzburgo, pero obviamente que venía de antes, o sea, que recogía la herencia del principal equipo de la ciudad, que había tenido varias denominaciones. También se había llamado Casino Salzburg. Yo creo que cuando juegan esa final contra el Inter, yo creo que se llaman Casino Salzburg, porque en Austria desde bastante antiguo estaba permitido el naming de los equipos con motivaciones económicas o mercadotécnicas, pero sí, claro, es un poco lo mismo que sucede en Leipzig, ¿no? Al final hay un equipo con muchísima pasta. Supongo que la gente joven pues se sumará al que gana, a no ser que en casa tengan mucha influencia por parte del padre o del abuelo que les insista, o de la madre, ¿no? Que les insista en que tienen que ser fieles un poco al club tradicional. Y tanto en Leipzig, que no solamente está el loco, está el Chemie Leipzig. Hay dos equipos que llegaron a estar en la DDR Oberliga, como en Salzburgo, que está el Austria, pues hay un poco una resistencia, ¿no? de esos aficionados que quieren ser fieles al club importante de toda la vida, frente a la tentación más fácil, más cómoda probablemente, ¿no? de pues eso, de ver fútbol europeo, de estar siempre arriba en la máxima categoría, que te voy a decir en el caso del RB Salzburgo, ¿no? Que durante prácticamente más de una década ha dominado con puño de hierro la Bundesliga austríaca, y en el caso del RB Leipzig, pues ganando también copas de Alemania. Así que sí, es curioso lo que sucede en estas ciudades, en las que molaría, ¿no? Meter un poco la lupa y ver exactamente cómo es esa convivencia y cómo, sobre todo, en ciertas familias
debe de generar cierta tensión, ¿no? Porque cuando ves que tu hijo, pues lógicamente, o tu hija, se pone la camiseta del RB Leipzig o del RB Salzburgo, si tú eres del Loco Leipzig o del Austria Salzburgo, se te tienen que llevar los demonios. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero es la situación en la que están esos equipos. Desde luego, si llegaran a la máxima categoría, pues sería mucho más sencillo atraer ese tipo de público que ahora mismo se le está yendo hacia el otro equipo que es más dominante, más nuevo y con menos historia, pero al fin y al cabo es lo que llama la atención de las nuevas generaciones. Y ya por terminar, Aitor, los 3 últimos casos dentro de esos 17 finalistas europeos en su día que ahora pasan por malos momentos. Obviamente el Girondins de Burdeos, finalista de la Copa de la UEFA del 96, que no juega en Ligue 1 desde la temporada 21-22, después de descensos deportivos y también administrativos. Se declaró en bancarrota el año pasado, fue relegado al fútbol no profesional. Ya hemos hablado de su andadura en esa categoría, el Championnat National 2, que es la 4ª división de Francia, donde destacaba la presencia de Andy Carroll, el delantero en su día internacional inglés, que no continúa, te tengo que decir, en el equipo porque ha decidido fichar este año por el Dagenham and Redbridge de la 6ª división inglesa. Ahí está con 36 años, porque además de jugador es accionista minoritario de ese club, así que ha abandonado el Girondins Andy Carroll y ya no tiene pues ese referente tan mediático arriba, el cuadro de Burdeos. Del Girondins, Jordi, simplemente un apunte. Yo creo que juegan una final contra el Bayern de Copa de la UEFA con Zidane como jugador en el Girondins, pero previamente diría que habían jugado también una final de Recopa año 87 contra el Ajax, ¿puede ser? Pues puede ser. O esa final, mira, ahora me estoy metiendo en un brete. Esa final no sé si la juega el Ajax contra el... Yo creo que sí que es contra el Girondins, vamos a ver. Cup Winners, aquí estamos buscando en vivo y en directo, queridos amigos, Cup Winners Cup y edición 86-87, final Ajax Lokomotiv de Leipzig. Vale, pues es contra el Lokomotiv de Leipzig, pero lo que me venía a la cabeza es que aquellas semifinales de esa recopa están auténticamente gafadas porque 3 de los 4 equipos, es decir, todos menos el Ajax, que acabará proclamándose campeón con Johan Cruyff en el banquillo, por cierto, antes de fichar por el FC Barcelona como entrenador, los otros 3 equipos que participaron en aquellas semifinales del segundo torneo internacional, del segundo torneo europeo en rango de importancia, pues esos 3 equipos son Real Zaragoza, Lokomotiv de Leipzig y Girondins de Burdeos. O sea, todos están fuera de la élite. Sí, sí, pues vaya tino en aquella edición. Zaragoza en segunda, Loco Leipzig hemos dicho, tercera. En cuarta porque no ha logrado ascender en el playoff a tercera. ¿Y el Girondins también cuarta? También cuarta. Pues ahí está. Sí, sí, no, hay casos realmente llamativos, como el del Middlesbrough, que lleva 9 temporadas consecutivas en Championship y en su día, en 2006, fue finalista de la Copa de la UEFA frente al Sevilla. Pero ya por último, el caso más dramático es el del Dnipropetrovsk, finalista también frente al Sevilla de la Copa de la UEFA, en este caso del 2015, que llegó a ganar 2 ligas de la Unión Soviética, en el 83 y en el 88, prácticamente fuera de Dinamo de Kiev o conjuntos de Moscú. Esto era un rara avis y el Dnipro consiguió ganar 2 ediciones de la Liga de la URSS y también una Copa de la Unión Soviética. Pero este equipo desapareció en 2019. Posteriormente surgió otro que se le parecía o quería ser lo mismo, que era el Dnipro 1. No fue reconocido por la FIFA como su sucesor, a pesar de que heredó toda su estructura y se arrogó toda su herencia, pero este equipo, que fue subcampeón de Ucrania en 2023, el Dnipro 1, también acabó desapareciendo un año después. Así que el Dnipro, aquel equipo que le disputó una final de la Copa de la UEFA al Sevilla, es el último de los finalistas europeos caídos, y este caído para no volver a levantarse. Pues tengo que decirte que Dnipro 1 no me gusta mucho, como suena, no sé, a discoteca un poco chunga. Bacalaera. Sí, vamos a la Dnipro 1. Pero también estaría bien a lo mejor mirar hacia ciudades relativamente grandes o en general, ¿no? Ciudades en las que ha habido varios intentos por asentar el fútbol y todos ellos frustrados, ¿no? Hay ciudades que parece que están un poco malditas para esto del fútbol. Bueno, pues hasta aquí el repaso, ¿no, Jordi, de los equipos que han llegado a disputar una final y que incluso algunos de ellos, 5 concretamente, no solamente la han disputado, sino que las han vencido y que ahora no están participando de sus máximas categorías a nivel nacional.
por acabar con un buen sabor de boca, vámonos a las Islas Marshall. Vamos a hacer un poquito de pim pam fuera, que se te sale la camisa fuera, porque tenemos aquí a la Marshall, queremos Marshall. Es un tema que también hemos sacado en la news esta semana, en la news en brazaletenegro.com. Las Islas Marshall acaban de abandonar el selecto por reducido listado de países reconocidos por la ONU, pero sin selección de fútbol. De hecho, no había jugado ni siquiera nunca un combinado de ese país, de las Islas Marshall. Y tras 3 años de preparativos, este combinado ha jugado sus 2 primeros partidos oficiales en Arkansas. Vaya sitio un poco raro, ¿no?, para debutar, pero es que resulta que allí reside la mayor comunidad marshallí, que es como se... No es marcelino en catalán, es marshallí con SH. Parece que hay como unos 15.000 marshallíes en Arkansas. Ahora te voy a contar por qué hay 15.000 marshallíes allí en mitad de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, lo que nos afecta más futbolísticamente es que debutaron con derrota, como era por otro lado previsible, 4-0 ante Islas Vírgenes de Estados Unidos. En este caso, las Vírgenes desvirgaron a Islas Marshall con ese 4-0, pero luego, en el partido contra Turcas y Caicos, ¿vale?, iban palmando 2-0 contra Turcas y Caicos y aparece un estudiante de económicas en una universidad estadounidense de 23 años llamado Josiah Blanton, y hace esto. Phelan, nice turn. Pat Phelan able to open up a little bit of space. Blanton laying it off along the left. Back it goes. Josiah Blanton could be in. A moment of Marshallese magic. At long last, a goal for the Marshall Islands. A goal for all the Marshall Islands. And it's 2-1 in the 27th minute. An impossibility less than 3 years ago to play a match. An impossibility to just 3 years ago to play a match. Dice, for all the Marshall Islands. Me ha dado por mirar cuántas Marshall Islands hay, porque claro, lo dice así, pues realmente hay unas cuantas, ¿eh? Son 29 atolones de coral, 5 islas principales y 1.220 islotes de diferente tamaño. En total, 40.000 habitantes, ¿vale? Más o menos la ciudad de Huesca. Es verdad que el proyecto no ha sido fácil, ¿no?, porque en las islas no hay campos de fútbol, prácticamente no hay espacio para ello, tampoco hay mucha tradición. El objetivo es lograr acreditación FIFA y pelear en clasificatorias de Oceanía, pero todo ello con el reloj, un poco el contrarreloj del cambio climático, ¿no?, y esa amenaza, porque es un país que apenas sobresale del mar y hay, bueno, pues una cierta emergencia si sigue creciendo el nivel de los océanos. Te decía, ¿por qué Arkansas? Pues porque hay 15.000 habitantes que proceden de las Islas Marshall. Muchos llegaron en los años 70, 80, atraídos por la oferta laboral. Hay que decir que Marshall es un país independiente, reconocido por las Naciones Unidas, pero libremente asociado con los Estados Unidos, con lo cual hay una relación bastante fluida con esa nación, con Estados Unidos. El principal motivo de la emigración, de todas maneras, no fue porque hubiese una gran oferta en la industria alimentaria de Arkansas, que también. De hecho, casi todos los marshallíes trabajan en Tyson Chicken, que es uno de los principales proveedores de pollo en Estados Unidos. El principal motivo fue que los estadounidenses habían hecho 67 pruebas nucleares en el atolón Bikini, que suena muy bien, pero a ver cómo lo dejaron. Y eso generó un movimiento demográfico, una tendencia a la emigración bastante fuerte en esos años 60 y 70. Por eso hay 15.000 habitantes marshallíes en Arkansas, y supongo que por eso también la Federación Marshallí pues ha apostado por jugar este torneo ahí en ese estado norteamericano. Por si os lo preguntáis, alderos y alderas, tras el debut de las Marshall, la lista de naciones con asiento en la ONU, pero sin selección FIFA, que esto es una rareza importante, porque hay muchas, ¿no?, a las que les gustaría jugar, pero que no pueden hacerlo precisamente porque les falta el reconocimiento internacional. Pues las que sí que tienen reconocimiento internacional, pero no tienen selección, son las siguientes: Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Palau, Vaticano, Nauru y luego una sexta que es especial, que es Reino Unido. Reino Unido es un estado reconocido por las Naciones Unidas, obviamente, pero que no tiene selección en fin, no creo que haga falta explicarlo aquí en el Atlas. Solo en los Juegos Olímpicos. Pero... Claro, tiene que conformarse un poco con los Juegos Olímpicos, sí. Pero no es la selección que compite torneos FIFA. Y Nauru, de todas estas, Nauru es la única, después, insisto, del debut de Islas Marshall, es la única nación cuya selección no ha jugado todavía ni un solo partido. Ya no sea oficial, obviamente, pero tampoco oficioso. Solamente se han jugado, por lo que parece, 2 partidos en las Islas Nauru, en el suelo de Nauru.
Fueron 2 amistosos de trabajadores foráneos contra habitantes locales, pero desde luego no organizado. Es verdad que ahora Nauru sí que está preparando ese debut, llevan 2 años trabajando en ello, han encargado a un inglés, un tal Charlie Pomeroy, que coja las riendas del proyecto, lleva 3 años en esto y es verdad que lo tiene complicado porque, según he leído, en Nauru el 70% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, es obesa. Así que va a tener que afinar bastante. No sé cuál es la población de Nauru, ahora te lo voy a decir, pero me imagino que no debe de ser muchísima. Y a eso le tienes que aplicar este descuento del 30% de los habitantes. Bueno, habría que buscar también de ese 30% los que sean de sexo masculino. Mira, concretamente los habitantes son 11.000. Pues imagínate, si son 11.000, la mitad son 6.000 aproximadamente, que son hombres, pues tienes que escoger entre 1.500, 2.000 personas. Yo creo que es el país más barato para ser internacional. Es que la selección de Órgiva le hace partido. Yo creo que sí. Yo creo que hay derbi. Pues yo creo que con esta miradita a las Marshall, Jordi, yo lo último que os quería proponer es hacer un poco de refresh de previas europeas, que ya hicimos hace 2 semanas, ¿no? Vamos a hacer un poco una previa muy, muy rápida de lo que son los playoffs ya definitivos, tanto de Champions, de de UEFA Europa League, como también de Conference. En Champions tenemos un Estrella Roja Pafos, bastante chulo, bastante interesante, los de Juan Carlos Carcedo, el entrenador riojano, que se deshicieron del Dinamo de Kiev en un partido también con ramificaciones geopolíticas, porque ya sabes que el Pafos tiene pasta rusa, se deshicieron de los ucranianos y ahora van a un sitio en el que hay bastante amistad y buen rollo con Rusia, como es ya no solamente Serbia, sino concretamente el Estrella Roja, que sabes que está patrocinado por Gazprom. Pero además de eso, me ha llamado la atención el enfrentamiento, insisto, playoff de Champions, es decir, los que ganen estas eliminatorias ya se meten en la fase Liga de Champions, los vamos a ver ahí, con los mejores clubes del continente. Celtic de Glasgow, Kairat Almaty. Este es un enfrentamiento bastante Atlas, Jordi, bastante de geografía, no tanto remota, aunque también, pero sobre todo geografía extrema. Va a ser el desplazamiento en torneo UEFA más largo del Celtic, también el más largo del Kairat, y de momento el partido, el enfrentamiento con más kilómetros de por medio en el fútbol, en las competiciones europeas 2025-2026, porque hay 5.692 kilómetros, que los he contado, de Glasgow a Almaty, en Kazajistán. Obviamente, quien nos escuche desde Estados Unidos o desde Brasil o desde cualquier país con equipos que juegan la Libertadores van a decir, bueno, pues muy bien, tampoco es para tanto, ¿no? Y es verdad. Pero, ojo, porque no son estos 5.692, porque claro, por culpa de la guerra en Ucrania, para ir de Glasgow a Almaty o para ir de Almaty a Glasgow, no puedes volar por encima ni del espacio aéreo ruso ni del ucraniano. Con lo cual, el bypass va a hacer casi que tengan que volar 7.000 kilómetros. Y eso, que no sé cómo está el tema para volar por encima de Irán. Pero bueno, en fin, que por ahí van a tener que encontrar un pasillo. Casi que les sale más a cuenta ir hacia el oeste, ir hacia las Marshall. Estados Unidos, sí, como con Marshallino García Toral, que podría ser el seleccionador del país. Sí, sí. Sobre el Kairat Almaty, que me olvidé el día que hablamos de este club comentarlo, solo decir que no tiene nada que ver con el Kairat Almaty de fútbol sala, aunque se llamen igual. En Kazajistán el nombre Kairat es como José Luis en España. Hay mucha gente que se llama así. Y los 2 clubes se llaman igual, pero son entidades totalmente distintas. Lo digo porque el Kairat Almaty ha ganado varias Champions de fútbol sala, es un equipo súper potente a nivel continental, pero insisto, son 2 entidades separadas que se llaman igual, pero no tienen nada que ver más allá de ser de la misma ciudad. Pues tendrá que medirse contra el Kairat Almaty de fútbol 11, el Celtic de Glasgow, 5.692 kilómetros, que quedan por poquito por debajo del récord establecido en Champions, que fue un Benfica Astana. No nos extraña que los equipos kazajos estén siempre ahí en este ranking, ¿no?, de los desplazamientos más exigentes. Y el Celtic, por cierto, Jordi, he leído que está cerca de fichar, o como mínimo está intentando, o eso se dice, se comenta y se rumorea, a Jamie Vardy, a sus 38 castañuelas, ¿eh? Mira, por cierto, hablando de rumores, antes hablabas del Pafos, en la prensa chipriota ha habido bastante rabumbori
porque se ha filtrado que el Pafos estaba muy cerca de incorporar a Edinson Cavani, que parece que tiene ganas de dejar Boca y volver a Europa. También estaba el rumor de que podía ir al Nápoles por la lesión grave de Romelu Lukaku, pero nada más aterrizar en Belgrado ya ha dicho la expedición del Pafos que todo esto es una trola, que no les interesa Edinson Cavani, pero claro, como ya han fichado a David Luiz, Sí, que ha eso te dejado iba a el decir. Fortaleza para fichar por el Pafos. Y también creo que Carcedo coincidió con Cavani en el Paris Saint-Germain, Claro. que de ahí, con la relación de David Luiz en sus tiempos como asistente de Emery en el Arsenal, supongo que también ha influido a la hora de que David Luiz dé ese paso y se incorpore al Pafos. Pero no Mm. está inscrito para esta eliminatoria frente a la Estrella Roja, así que todavía no vamos a ver a David Luiz luciendo la camiseta del equipo chipriota. Pues este enfrentamiento lo vamos a ver en Movistar. De hecho, quienes nos estéis escuchando, a lo mejor si os ha apetecido verlo en directo en la tarde-noche del martes, y si no, probablemente en alguna de las redifusiones, pues vais a escuchar a Jordi Domínguez en la narración y a mí mismo, a Aitor Lagunas, en los comentarios. Así que también un partido bastante aldero por ese lado. En cuanto a Europa League, Jordi, yo simplemente destaco el Lincoln Red Imps contra el Sporting Braga, porque los de Gibraltar se cargaron en penaltis a los armenios del NOA, otro equipo de los que ya también hemos hablado sobradamente en este Atlas. Eso quiere decir que habrá sí o sí equipo llanito en la fase liga, o bien de Europa League, o si son eliminados contra el Sporting Braga, como parecería previsible, pues jugarán la fase liga en la Conference, ¿no? Sí. Y si te parece, paso ya a la Conference, porque aquí sí que tenemos bastante plancha, hay mucho enfrentamiento bizarro. Vamos a empezar por casa, vamos a empezar por el equipo, por el representante español. El Rayo se va a medir con el Neman Grodno. Grodno, que es una localidad bielorrusa que está a 10 kilómetros de la frontera polaca. Obviamente no van a jugar en Bielorrusia por el conflicto que hay en Ucrania, pero, insisto, Grodno, cerca de la frontera polaca. Neman es el nombre del río que pasa por esa localidad. Además de eso, me ha llamado la atención el escudo, que representa un ciervo con una cornamenta bastante generosa. Y luego también me ha llamado la atención que la ciudad es la localidad natal de uno de los mafiosos más importantes del siglo XX en Estados Unidos, un tal Meyer Lansky, que fue coleguita de Lucky Luciano y fue uno de los principales referentes del crimen organizado judeo-estadounidense durante el siglo XX y creador de la mayor parte del sistema financiero de lavado de dinero de la mafia. Ojo, Ojo con Grozno, que ahí salió un capo. Más allá de lo que va a tener que medir o que va a tener que enfrentar el Rayo, que por cierto, como ha empezado también con Íñigo, a mí Íñigo Pérez me parece un entrenador muy, muy, muy reseñable y al que le espera un futuro bastante halagüeño. Breiðablik Virtus, el representante de San Marino, que se cargó en la anterior ronda al Milsami Orei de Moldavia. También me ha llamado la atención Sparta Praga Riga. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque el Riga se cargó con muchos apuros, pero con muchos, al Beitar Jerusalén, que te dije, ostras, como el Beitar Jerusalén se meta en fase liga de la Conference, vamos a ver, porque es un equipo con un grupo ultra, de verdad, ultra en lo futbolístico, pero también en lo político. Y no está el tema ahora como para muchas movidas a nivel Israel y Palestina. Pues bueno, se lo ha cargado el Riga. No confundir de todas maneras con el RFS, que también es de Riga y que también está en la previa de Conference, donde le espera el Hamrun Spartans de Malta. Así que puede haber dos clubes de la capital letona en un mismo torneo UEFA. Siendo letones, yo creo que sería la leche, ¿no, Jordi? Totalmente, totalmente. El RFS repetiría porque ya ha estado en esa tesitura, pero para el Riga, que creo que tiene también alguna relación con los dueños del Pafos. Tienen Por alguna el inversión rollito por ahí. rusófono, sí. Bueno, pues ya comentamos en su día que el Riga era del Báltico, el equipo que más pasta tenía y estaba yendo para arriba en el fútbol letón. Vamos a ver si también a nivel europeo consigue este éxito. Obviamente jugar una fase liga para un equipo de un país tan pequeño, pues sería un exitazo. Wolfsberger Omonia. Me ha llamado la atención porque los chipriotas del Omonia arrollaron al Arad Nakhchivan, este club 09, este club que procede del exclave azerí que se ubica ahí entre Turquía, Irán y Armenia. También hemos hablado de esa fricada geográfica. Habrá segundo round del Shelbourne Linfield, como ya adelantamos también en el Atlas. Primera vez en la historia ocurre esto, claro. Sí, que un mismo enfrentamiento se repite en previas de dos torneos diferentes. Y además, un torneo que siempre tiene el aliciente, ¿no?, de República de Irlanda contra Irlanda del Norte. Crystal Palace Fredrikstad, que es este conjunto de Noruega del que también te he hablado en alguna otra ocasión, que tiene como un globo algo parecido a lo de Huracán
en Argentina en el escudo, que visten de blanco y rojo en homenaje a Polonia, que el año pasado se proclamaron campeones de la Copa Noruega y que se van a medir con el Palace, ¿no? Que al final ha dado mucho de qué hablar, pero va a tener que disputar esta previa o este playoff previo de Conference para jugar también definitivamente la tercera competición europea. El Polisia Sitomir, que no tiene nada que ver con el cuerpo policial de esa localidad ucraniana, derrotó 4-2 al equipo atómico de Hungría, al PAX, y ahora se medirá con la Fiorentina. Así que Polisia Sitomir contra Fiorentina. Jagiellonia Dinamo City de Albania. Este me ha llamado la atención, no por nada, sino porque ahí juega nuestro querido amigo Jesús Imaz, que viene de hacer doblete este fin de semana en Liga Polaca y con ese doblete marcó su gol 99 y su tanto número 100 en Extraclasa. Tela, ¿eh? Joder, sí. 100 goles para Jesús Imaz en la máxima categoría del fútbol polaco, creo que es bastante reseñable. Ídolo en Białystok. Sí. Y por acabar ya, el último enfrentamiento que me ha llamado la atención es el Rakow Częstochowa contra Arda de Bulgaria. Y me llama la atención porque el Rakow, este equipo polaco, se cargó al Maccabi Haifa en la tercera ronda. Y fue un partido con mucho picante desde el punto de vista político, porque la ida en Polonia, en Częstochowa, se disputó bajo una pancarta en la que se leía Israel asesina y el mundo calla. Bueno, supongo que si eres israelita, depende de tu tendencia política, pues probablemente no estés de acuerdo. En el resto del mundo probablemente bastante gente los podría suscribir. Resulta que la vuelta disputada en Hungría, porque lógicamente no se juega en Israel, no ha resultado menos polémica. Asesinos desde 1939 le reprochaban unos aficionados del Maccabi Haifa, ya no solamente a los aficionados del Częstochowa, sino en general a todo el pueblo polaco, ¿no? Y claro, esto, pues imagínate, ha despertado no pocas ampollas en Polonia, ¿no? El papel del pueblo polaco durante el Holocausto bajo el Tercer Reich ha generado protestas incluso hasta del propio presidente de la República Polaca, y la directiva del Rakow Częstochowa, club que, por cierto, salió vencedor, como te he dicho antes, de la eliminatoria, pues ha solicitado a la UEFA ya directamente la exclusión del Maccabi Haifa de los torneos europeos para la próxima temporada. Se ve que hay bastante, en Israel hay bastante crítica acerca del papel que jugaron los polacos en la denuncia y en la participación directa del holocausto del pueblo judío, de esos más de 6 millones de personas judías que murieron a manos de los nazis, pero que los principales campos de exterminio estaban en Polonia. Sí, yo tuve la oportunidad, de hecho, hace unos años, estuve un verano en Polonia y tuve la oportunidad de visitar el campo de Auschwitz, que es muy duro de ver, pero recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de estar por allí, que se pase, porque aunque obviamente ahora eso está vacío, pero el silencio que se respira entrando en los barracones y ver todo aquello te pone los pelos realmente de punta, ¿eh? Sí, es una experiencia que creo que, sobre todo la gente joven, ¿no? Y más en estos momentos en los que parece que hay mucha gente tentada de tirar de discursos extremistas y divisorios, ¿no? Estaría bien que se recordara. Por cierto, simplemente por apuntar, es verdad que los campos de exterminio estaban en Polonia, pero no por decisión de los polacos, por decisión de los alemanes, que eran los ocupantes, ¿no? de Polonia, una Polonia que había sufrido la invasión no solamente de la Alemania nazi, sino también de la Unión Soviética en los primeros momentos. Bueno, de hecho es el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial, y me quedo también con el argumento que hace la directiva del Rakow Częstochowa para pedir esa exclusión del Maccabi Haifa la próxima temporada en competiciones UEFA. No estamos de acuerdo con la distorsión de la verdad histórica. Los polacos a menudo arriesgaron sus vidas escondiendo judíos y organizando la resistencia contra la Alemania nazi. La organización Yad Vashem ha honrado a 7.280 polacos con el título de Justos entre las Naciones por su ayuda desinteresada a los judíos perseguidos. Entre ellos se encuentran personas vinculadas a la región de Częstochowa. Bueno, insisto, es una polémica probablemente más política e histórica que meramente futbolística, pero al final ya sabemos que en el fútbol, en los estadios, al final acaba apareciendo, ¿no? Flotando todo aquello que está también en la calle, todo aquello que está también pues en el debate de actualidad, político, internacional. El papel de los equipos y ya simplemente la participación, ¿no? de los clubes y de las selecciones israelitas en la zona UEFA, pues ya es un poco peculiar, un poco sui generis, bastante sui generis. Y esto pues es un poco un nuevo caso de los que probablemente nos iremos encontrando durante toda la temporada si los equipos de esa nación, de Israel, siguen participando.
Sí, sí, me llama la atención por eso que Hungría se está convirtiendo prácticamente en el escenario neutral de todos aquellos equipos y países que no pueden jugar en su suelo, ¿eh? Sí. Porque parece que los estadios húngaros, no sé hasta qué punto igual tendrá algo que ver con Víctor Orbán y su pasión por el fútbol. Este es otro tema del que, si quieres, un día podemos hablar, de cómo el gobierno húngaro mete pasta en clubes ya no solo de Hungría, sino también de otros países de su alrededor con amplias comunidades de población magiar. Caso, por ejemplo, del TSC Bačka Topola de Serbia, que ha vivido gran parte de su éxito gracias a toda la pasta que le han ido insuflando desde Hungría. Pero bueno, me resulta curioso, ¿no? Que prácticamente todos los clubes que están jugando lejos de sus estadios por cuestiones geopolíticas eligen Hungría como sede. También Polonia, pero mucho más Hungría. Sí, porque se ha convertido un poco en el Airbnb de los torneos UEFA, ¿no? Es verdad que también te pilla ahí un poco a mitad de camino de todo, ¿no? Te pilla a mitad de camino de Ucrania, Centro Europa, un poco cerca de cualquier destino, a mitad de camino de cualquier destino. Me parece que también hay un equipo en Eslovaquia, ¿no? El Dunajská Streda, sí. que también es de comunidad húngara y también tiene ahí sí. como un estadio nuevo financiado por etcétera, etcétera. Hay varios en Rumanía también, el Sepsi, incluso el Osijek de Croacia también, aunque no hay una comunidad magiar tan grande como en otros sitios, ha tenido propietarios de la diáspora húngara, en fin. Hay muchos equipos fuera de Hungría que han recibido o siguen recibiendo dinero del gobierno húngaro para financiarse. Pues nos hemos ido por encima de la hora, Jordi, para este Atlas 53, en el que hemos viajado bastante, como suele ser habitual. Dejadnos, como siempre, vuestros comentarios en Spotify, en iVoox, en YouTube, allá donde queráis. Entrad también en brazaletenegro.com. Os podéis suscribir gratuitamente a la news, al boletín semanal del True Crime del Balón y también del fútbol remoto, y dejadnos en comentarios, además de cualquier cosa que se os ocurra, si os apetece, si os puede llegar a apetecer que montemos un Atlas on Tour y, por ejemplo, pues debutemos en ese desplazamiento a Génova, quién sabe si para ver a la SAM, al Genoa o a ambos. Molaría que coincidieran en un mismo fin de semana, pero creo que no va a ser el caso. De todas formas, Jordi, pues la semana que viene nos seguiremos escuchando y viendo. Pues aquí estaremos. ¿Te parece? Ya tendremos algo más de información acerca de todas estas previas de torneos europeos y, como os he prometido, yo traeré también un repasito a los otros Atlas, no tan importantes como el del fútbol remoto, pero, hombre, el Atlas de Guadalajara, tósele. Sí, hombre, ese yo creo que, bueno, no sé, igual me sorprendes, pero yo diría que ese va a ser el más prominente de todos los Atlas. Ese es el más prominente y la verdad que tiene una camiseta bastante chula, un escudo molón. Molaría, hacerse con alguna remesita y poder, no sé, hablar con la gente del Atlas de Guadalajara, que ya te adelanto que está en venta. O sea que si tienes entre 200 y 250 millones de dólares, el grupo Orlegui, que es decir, el mismo grupo que posee también el Sporting de Gijón, pues te lo vende, te da las llaves del estadio. Voy a mirar a ver cómo tengo la cuenta, a ver si F5. me llega. Por cierto, en ese repaso imagino que no hablarás del Red Bull Salzburgo, ¿no? A pesar de que Red Bull te da Atlas. No, ahí no estará el Red Bull, pero ha estado bien el intento, Jordi, acabar el Atlas 53 como acabamos el 52, con esa mención a los escandinavos y a Juan Bernabé, aunque había también quien nos decía que pensaba que Juan Bernabé era más como Vicente del Bosque, Marqués del Nabo, apuntaba. Pero bueno, esto ya entra dentro del humor cuñado que nos hemos propuesto, vamos a tratar de controlar en esta segunda temporada, aunque va a ser complicado. Controlar porque tampoco se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Que se suele decir. Al final la cabra tira al monte. Eso es. Y algunos se nos escapa. Pero bueno, tampoco queremos ofender a nadie. Simplemente pasar un buen rato. Nunca. La semana que viene, insisto, volvemos con más fútbol remoto. Jordi, cuídate. Nos vemos y nos oímos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chicos, chicas. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.